20, 120, perdón. Dice la palabra: A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Bueno. Antes de pasar a nuestra breve meditación de este Salmo 120, reiterar la bienvenida a todos los que nos visitan. Damos la bienvenida nuevamente a nuestros hermanos que nos visitan de iglesias hermanas, nuestra hermana Lucero de la iglesia de Toluca y nuestros hermanos Alfonso y Maribel Donadiu de la iglesia de Querétaro. Nos da mucho gusto que nos visiten, a sus familiares también, bienvenidos. Nos da mucho gusto, hermana, que esté con nosotros. Llevamos orando muchos años, cada semana orando por ustedes, por su salud. Gracias a Dios, es un gusto tenerlos con nosotros. Hermanos, en la Biblia encontramos una serie de salmos que se conocen como los cánticos graduales o cánticos de subidas. Y vamos a comenzar durante las siguientes 15 semanas, si el Señor nos lo permite, a ver estos salmos en las breves meditaciones. Estos cánticos graduales es este grupo que encontramos a partir del Salmo 120 y hasta el Salmo 134. Estos cánticos graduales, hermanos, son salmos meramente de peregrinación. Estos salmos se cantaban durante las 3 procesiones que llevaban a cabo los peregrinos judíos desde sus pueblos hasta Jerusalén durante las 3 fiestas principales judías: la fiesta de la Pascua en primavera, la fiesta de Pentecostés a principios de verano y la fiesta de los tabernáculos a principios de otoño. Y la elevación, hermanos, tanto del templo como de la misma ciudad de Jerusalén es la que da título a estos salmos, porque los peregrinos, cuando iban desde sus pueblos hacia Jerusalén, tenían que ascender, porque la ciudad estaba elevada y obviamente el templo sobre el monte Sión se tenía que subir para llegar a él. Así que este grupo de salmos toma el nombre de ahí, por eso se conocen como cánticos graduales o también cánticos de subidas o de ascensión. Y este grupo de cánticos graduales comienza en este Salmo 120. Aquí vemos, hermanos, a un peregrino en un lugar extraño, pero este grupo de cánticos graduales, vamos a ver que terminará en el Salmo 134 con una alabanza del pueblo a Dios ya estando en el templo. Así que este grupo, hermanos, era como un pequeño himnario, como un pequeño compendio de salmos para estas ocasiones especiales.
Hay iglesias, por ejemplo, hermanos, que para las épocas decembrinas toman ciertos cantos y los cantan durante todo el mes de diciembre. Algo similar son estos cánticos graduales. Son cánticos especiales que se cantaban durante estas épocas, cuando se acercaban las tres principales fiestas judías y hacían esa peregrinación desde sus pueblos hasta llegar a Jerusalén y particularmente al templo. Los peregrinos iban cantando constantemente este pequeño himnario que precisamente se le conoce también como el himnario peregrino. Y este primer cántico gradual comienza de una forma bastante oscura. Y es porque el salmista, hermanos, aquí explica la lucha diaria de la vida de un creyente en medio de un mundo corrompido. Pero el peregrino comienza con una declaración de seguridad. Veamos el versículo 1. A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Pero a partir de esta declaración, aquí vamos a ver la súplica del salmista en el versículo 2, una súplica de liberación, pero luego el salmista va a explicar su terrible situación a partir del versículo 3 y hasta el versículo 7. Aquí en este versículo 1 vemos al salmista recordando un tiempo de angustia en el pasado, recordando ese tiempo de angustia, pero a la vez recordando cómo el Señor lo rescató, cómo el Señor le respondió. Y entonces el meditar en esto al salmista le da seguridad para esa crisis presente que está pasando. Y es algo que vemos constantemente en los salmos, hermanos, cómo los salmistas recuerdan las misericordias pasadas del Señor, cómo el Señor los protegió en otras circunstancias, en otras situaciones, y cómo eso les da seguridad y les da confianza para seguir adelante y para seguir confiando y alabando al Señor. Y si Dios permite, hermanos, algo que vemos aquí, en esa certeza del salmista de que Él le respondió, esta frase, hermanos, nos ayuda a entender que cada vez que nosotros clamamos al Señor, como pueblo suyo que somos, podemos tener la seguridad de que Él nos va a responder, porque está escrito, hermanos. Porque el Señor nos dice en su palabra que si oramos conforme a su voluntad, no solamente Él nos oye, sino que Él también nos responde y podemos tener la seguridad de que tendremos esas peticiones que le hayamos hecho. Y de esto vamos a ser animados, hermanos, en la predicación del día de hoy también, en perseverar en la oración. Y luego vemos en el versículo 2 la súplica del salmista. Y dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Aquí vemos al peregrino que se encuentra en una situación opresiva. Sus enemigos están difamándolo, hablando falsamente de él. Y el salmista pide ayuda porque esas mentiras le están haciendo daño. La lengua mentirosa es algo que aborrece Dios, es algo que daña el corazón de alguien. Y el peregrino aquí se abre como un niño que va delante de su padre y le presenta abiertamente y con confianza sus temores. Hermanos, a veces el Señor nos lleva a situaciones así, donde únicamente podemos reconocer que solamente Él nos puede ayudar. Y eso es algo misericordioso que el Señor permite para que nosotros podamos recordar cuán dependientes somos de Él y para que podamos mirar su gloria al Él respondernos de una manera misericordiosa. Y ahora vemos en los versículos 3 y 4
que el salmista es como si hablara o personificara las lenguas de estos enemigos que lo están difamando y les dice: ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? ¿Qué resultado te dará el hacer esto continuamente? Y dice en el versículo 4 la respuesta: agudas saetas de valiente con brasas de enebro. El salmista está aquí advirtiendo a sus atacantes y les dice aquí que Jehová les lanzará flechas afiladas, flechas ardientes con fuego. Es una expresión, hermanos, deseando que se arrepientan, que puedan ver las consecuencias de su maldad. Pero a la vez es una advertencia, les dice: mientras ustedes están atacando sus flechas contra mí, Dios tendrá el último tiro. En última instancia, hermanos, Dios tendrá la última palabra para los malvados. ¿Podemos dejar a nuestros opresores al juicio de Dios? Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, del cual nos habla Pedro, que nos dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición, que cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y de algo podemos estar seguros, hermanos, que Dios siempre, tarde o temprano, va a traer el castigo sobre los malvados. Tarde o temprano, Él va a traer juicio sobre nuestros enemigos, que primeramente son sus enemigos. Ese es el carácter justo y santo de nuestro Dios, hermanos. El Dios que vela por su pueblo, que vela por su iglesia y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Pero luego vemos la desesperación del salmista en el versículo 5. Aquí vemos esa desesperación, hermanos, porque aquí sale a la luz su condición de extranjero. Y dice en el versículo 5: ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mesec es la actual Turquía y las tiendas de Cedar se refiere al desierto de Arabia. Él estaba siendo un extranjero en estos lugares. Parece que el salmista, hermanos, aquí está hablando de una manera metafórica para poder expresar su sentir de vivir entre los impíos. Es un peregrino, no se sentía en su casa. Estaba siendo atacado por enemigos de otras naciones. Y luego en los versículos 6 y 7, aquí el salmista expresa su cansancio y dice: mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. El peregrino se siente frustrado por esa falta de paz. Y aquí, hermanos, en estos versículos 6 y 7, aquí resuenan las palabras del apóstol Pablo a los romanos que vivían como peregrinos en la tierra. Ahí en Romanos 12, del 18 al 19, dice el apóstol Pablo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. Y ese es el anhelo que tenía el salmista, tener paz. Él dice: yo soy pacífico, pero ellos me hacen guerra. Estamos llamados a buscar la paz, estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Y como nos enseña este salmo, hermanos, debemos confiar en el juicio final de Dios sobre sus enemigos.
sobre los malvados, sobre los que quieren detener el avance del reino. Y estas palabras finales, hermanos, son implícitamente una oración para que el Señor establezca la paz. Todo el Salmo realmente es una oración para que Dios traiga la paz. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, hermanos? ¿Qué ocurre cuando no experimentamos la paz a causa de nuestros enemigos? ¿Qué ocurre cuando no experimentamos paz a causa de los que quieren detener el avance del reino? Aquellos que no quieren obedecer el Evangelio del Señor Jesucristo y se muestran hostiles contra nosotros. Este salmo, hermanos, nos anima a orar y a esperar en el Señor. Como dice en el versículo 1, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Debemos llevar nuestra causa a Dios siempre, hermanos. Tal vez, hermano, hay gente que busca tu mal. Tal vez hay gente que trata de difamarte, que está hablando mal contra ti. Tal vez, hermano, te sientes como este salmista, como este peregrino en medio de la hostilidad. A veces pasa incluso en nuestras propias casas, con nuestros familiares que no son creyentes. Tal vez te sientas así, hermano, pero debes saber algo. El Señor escucha tus oraciones y las responde. El Señor es bueno y como este salmista expresa su certeza, su seguridad, Él me respondió. Puedes tener la seguridad, hermano, de que tú también vas a decir lo mismo cuando clames al Señor. El Señor te responderá, porque el carácter del Señor es justo y es santo. Y Él no va a permitir que su pueblo sufra a causa de los impíos. Así que podemos expresarle al Señor nuestro dolor, nuestra desesperación, y podemos confiar en que en su soberanía el Señor traerá la paz definitiva. Aunque nosotros quizá no nos toque vislumbrar todo eso en esta vida, pero podemos estar seguros de que habrá esa paz definitiva y de que nuestro Dios, el Dios justo, traerá el juicio sobre todos aquellos que lo merecen. Y algo, hermanos, que es de mucho aliento, y con esto termino esta meditación, es el hecho de ver a Cristo en este salmo, hermanos. El Señor Jesucristo encarnó este salmo. Seguramente lo conocía, pero sin duda el Señor Jesucristo lo experimentó. Él experimentó una gran angustia, sobre todo en el Getsemaní, en el Gólgota. Nuestro Señor Jesucristo fue objeto de desprecios, de vituperios, de deseos malévolos de sus enemigos, de palabras malas, vituperios, mentiras. Trataron de manchar su reputación, lo hirieron físicamente, fue como un extraño en esta tierra, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero hermano, todo esto que nuestro Señor Jesucristo pasó, gracias a sus sufrimientos y su obra expiatoria en esa cruz, es que podemos ahora nosotros tener paz para con Dios. Y un día vamos a vivir en esa nueva creación, llenos de esa paz en completa plenitud. Así que miremos siempre a nuestro Señor Jesucristo. Pongamos nuestra mirada, hermanos, siempre en Él cuando estemos en una situación similar a la de este peregrino, a la de este salmista. Hermanos, Cristo comprende nuestros dolores,
Cristo comprende nuestros sufrimientos. Y todo esto porque, como nos enseña el autor de Hebreos, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso hace, hermanos, que podamos acercarnos confiadamente a Él, sabiendo que no solamente Él nos comprende, sino que Él se va a compadecer de nosotros y nos va a librar de esas situaciones. Así que, amados hermanos, dispongamos nuestro corazón para seguir adorando a nuestro Dios en este tiempo de adoración, recordando sus misericordias, recordando el carácter de Dios que es santo, justo y que Él siempre, hermanos, Él siempre va a cuidar de su pueblo. Él como buen pastor, hermanos, siempre va a cuidar de sus ovejas. Amén. Adoremos a nuestro Dios, hermanos.